Hola a todos y bienvenidos a Pi5, el podcast en el que desencriptamos las mates en 5 minutos. Hoy os quiero hablar sobre uno de los resultados más importantes en la historia de la teoría de números, el teorema de los números primos. Ese teorema es uno de los pilares para entender cómo se distribuyen los números primos en la recta numérica de los naturales, y ha sido objeto de estudio por muchísimos matemáticos a lo largo de los siglos. Vamos a desentrañar tanto la historia como la matemática que hay detrás de este importante resultado. Antes que nada, vamos a recordar un poco los números primos. Sabemos que son aquellos que solo tienen dos divisores, 1 y ellos mismos. Por ejemplo, están el 2, el 3, el 5, el 7 y el 11. Aunque su definición es simple, la distribución de estos números a lo largo de los números naturales no lo es tanto. A medida que los números crecen, los primos parecen dispersarse de manera cada vez más irregular. Sin embargo, el teorema de los números primos nos dice que, en realidad, hay un patrón que podemos aproximar. La clave está en una función llamada pi de x. Esta cuenta cuántos números primos hay menores o iguales a un número x. El teorema de los números primos afirma que cuando x es grande, pi de x puede aproximarse mediante la fórmula x entre el logaritmo neperiano de x, donde logaritmo neperiano de x es el logaritmo con base e de x, que también es conocido como el logaritmo natural de x. Esto significa que aunque la distribución de los primos no sea perfectamente regular, podemos predecir cuántos primos habrá aproximadamente hasta un cierto número. Para entender mejor lo que significa, tomemos como ejemplo el número 1000. Si usamos pi de 1000, encontramos que hay 168 números primos menores o iguales a 1000. Si utilizamos la fórmula 1000 entre el logaritmo neperiano de 1000, obtenemos aproximadamente 145. Esta diferencia no es perfecta, de hecho nos deja un error del 15%, pero mejora considerablemente a medida que x crece. Para números mucho más grandes, como por ejemplo 1.000.000, la fórmula es cada vez más precisa. En este caso, pi de 1.000.000 es igual a 78.498, mientras que 1.000.000 entre el logaritmo neperiano de 1.000.000 es igual a 72.382. Esto nos dejaría un error del 8%. Como quizá habéis podido intuir, mientras más grande sea x, menor será el error de la fórmula. Este teorema tiene una larga historia. Fue conjeturado por primera vez por Carl Friedrich Gauss, uno de los matemáticos más brillantes de todos los tiempos del que tanto os he hablado en este podcast. Cuando era adolescente, Gauss empezó a observar cómo se distribuían los números primos y notó que su frecuencia disminuía a medida que los números crecían. En 1792, a los 15 años, hizo una anotación en uno de sus cuadernos, sugiriendo que la cantidad de números primos menores que x se podía aproximar con x entre el logaritmo neperiano de x. Aunque esta idea fue revolucionaria en su momento, no se formalizó como teorema hasta casi un siglo después. La demostración del teorema de los números primos fue finalmente completada de manera independiente por dos grandes matemáticos, Jacques Hadamard y Charles Jean de Lavalle-Poisson, en 1896. Ambos utilizaron herramientas avanzadas del análisis complejo para demostrarlo. La pieza clave en sus demostraciones fue la función z de Riemann, una función matemática que guarda una relación muy estrecha con la distribución de los números primos. La función z de Riemann, que suele denotarse como z de s, se define para números complejos s y tiene una conexión profunda con la teoría de números. Uno de los resultados cruciales para la demostración del teorema de los números primos fue demostrar que la función z no tiene ceros en la parte real de s igual a 1. Esto se conoce como el teorema de los ceros no triviales, y fue clave para establecer que la fórmula de x entre el logaritmo neperiano de x es una buena aproximación para pi de x. La demostración de Hadamard y de Lavalle-Poisson no fue sencilla. Requirió el desarrollo de nuevas técnicas en el análisis complejo y también en la teoría de números. Entre estas herramientas, una de las más importantes fue el uso de la función z de Riemann para relacionar la distribución de los ceros de esta función con la distribución de los números primos. Esto abrió una nueva área de investigación en la teoría de números, que incluso sigue activa hoy en día. Lo interesante es que aunque el teorema de los números primos nos proporciona una buena aproximación para pi de x, aún quedan muchas preguntas abiertas sobre la distribución de los números primos. Por ejemplo, sabemos que los primos se vuelven menos frecuentes a medida que avanzamos en los números naturales, pero también sabemos que nunca desaparecen. Siempre habrá más números primos por descubrir, por muy lejos que vayamos en la recta numérica, ya que los números primos son infinitos. Una de las preguntas más intrigantes que sigue sin respuesta es la hipótesis de Riemann, que fue planteada por Bernard Riemann en 1859. Esta hipótesis sugiere que todos los ceros no triviales de la función z de Riemann tienen parte real igual a un medio. Aunque esto aún no se ha demostrado, si la hipótesis de Riemann fuera cierta, proporcionaría una estimación aún más precisa sobre la distribución de los números primos. Pero bueno, volviendo al teorema de los números primos, una de las contribuciones más importantes de ese resultado es que nos ofrece una perspectiva a largo plazo sobre cómo se distribuyen los números primos en los números naturales. Aunque no podemos predecir con precisión dónde aparecerá el próximo número primo, sí podemos saber aproximadamente cuántos primos habrá hasta un cierto número. Esto es lo que hace que el teorema de los números primos sea tan valioso. Nos da una visión global del comportamiento de los números primos, aunque a nivel local puedan parecer impredecibles.
En resumen, el teorema de los números primos establece que a medida que x crece, la cantidad de primos menores o iguales a x se puede aproximar mediante la fórmula x entre el logaritmo neperiano de x. Este resultado fue conjeturado por Gauss en su juventud y demostrado finalmente por Hadamard y de Lavalle-Poisson a finales del siglo XIX, utilizando herramientas del análisis complejo y la función z de Riemann. Aunque el teorema nos ofrece una buena aproximación, la investigación en torno a la distribución de los números primos continúa, con la hipótesis de Riemann como uno de los grandes problemas aún sin resolver. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy en Pi 5. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio con más mates en Pi 5. Agur. Postdata. Si escucháis algunos ruidos raros como pájaros cantando durante este episodio es porque estoy grabándolo desde la terraza de un hotel en Marrakech. Así que lo siento mucho, chicos.